Lo que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con un concepto que es el concepto de isometría vectorial. Vamos a tener dos partes. Por un lado, si nosotros pensamos en el comportamiento que tienen nuestras aplicaciones, lo que nos interesa cuando introducimos todos los conceptos sobre espacios vectoriales, al final es decir, bueno, y todas estas cosas que ya he definido, base, dependencia, independencia, generadores, etcétera, ¿cómo puedo estudiarlo cuando tenemos dos espacios vectoriales? Ah, pues mira, mediante aplicaciones. Una aplicación que vaya de un espacio en el otro. Normalmente nos interesan que esas aplicaciones mantengan las buenas estructuras. Si la estructura que tiene mi espacio vectorial es la de linealidad, lo que lo dota de estructura vectorial, me gustaría que mi aplicación fuese una aplicación lineal que mantenga esa buena estructura también. Y todo eso lo hemos hecho previamente en las otras asignaturas. Ahora la pregunta sería, hemos introducido hace poco una nueva estructura sobre nuestros espacios vectoriales, que es el producto escalar, que lo convierte en un espacio vectorial euclidio. Pues ya que tenemos aplicaciones que van de un espacio en otro, a ver si esas aplicaciones lineales para que mantengan la buena estructura de nuestros espacios vectoriales, puedo hacerle algo para que siga manteniendo el buen comportamiento si además en cada uno de los espacios vectoriales tenemos nuestro producto escalar. Entonces, el objetivo de hoy primero sería ver cómo podemos estudiar buenas propiedades de aplicaciones entre espacios vectoriales euclidios y luego, ¿qué es lo que hacemos? La parte interesante sería poder trabajar con matrices cuadradas, es decir, con aplicaciones que vayan del espacio en sí mismo. Eso es lo que hemos hablado de endomorfismos que nos permiten diagonalizar esos espacios y sería finalmente decir, bueno, pues cómo trabajamos con esas buenas aplicaciones que van de un espacio vectorial euclidio en sí mismo. Vamos a tener otro nombre con otras propiedades y caracterizaciones. Primera parte, un poquito más general, entre dos espacios cualesquiera. Es decir, nuestra primera definición aquí va a ser definición sean. Vamos a ponerle v sub 1 con un producto escalar, voy a llamarlo subíndice 1, paréntesis normal, aquí, y otro par v2 con su producto escalar subíndice 2. Estos van a ser dos espacios vectoriales euclideos y vamos a coger una aplicación. En principio quiere que sea una aplicación que tenga el buen comportamiento entre los espacios vectoriales, es decir, una aplicación lineal o un homomorfismo del v1 al v2. Por lo menos mantiene esa buena estructura vectorial. Lo que nosotros queremos es ver qué tiene que ocurrir para que mantenga la buena estructura entre los productos escalares. Bueno, pues a eso vamos a ponerle un nombre de isometría vectorial o transformación ortogonal, porque el producto escalar nos permitía introducir ese concepto de ortogonalidad entre vectores. Entonces, diremos que nuestra f es una isometría vectorial o también lo podemos llamar transformación ortogonal si lo que verifica es que cuando nosotros estudiamos el producto escalar de un vector u con un vector v dentro del espacio de llegada de partida v1, eso queremos que coincida con el producto escalar de las correspondientes imágenes f de u y f de v, pero en el espacio de llegada, es decir, producto escalar 1 en v1 porque no tienen por qué ser el mismo, y esto es igual sea cual sean los vectores u y v que cojamos de nuestro espacio v1, ¿vale? Entonces nos dice, bueno, pues esos nombres de isometría vectorial o de transformación ortogonal vienen realmente inducidos por propiedades que verifican nuestras aplicaciones con este buen comportamiento.
Cuando pensamos en isometría significa igual medida que mantenga las medidas, las normas, las longitudes de esos vectores. Transformación ortogonal podemos pensarlo porque es una aplicación que mantiene la perpendicularidad. Entonces, en cierto modo, lo que nos interesa es ver que efectivamente cuando trabajamos con este tipo de aplicación, tenemos una aplicación que mantiene distancias, es decir, las normas, mantiene también los ángulos entre los vectores. Bueno, pues vamos a ver que justamente esas son buenas propiedades que tienen nuestras aplicaciones. Podemos ponerlo bien como nota o como observación, nos da exactamente igual. Vamos a ponerlo como... Ah, podría ser en realidad un resultado como tal, ¿no? Pero dada f, que sea una aplicación lineal entre v1 y v2, pero que sea una isometría vectorial, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que nuestra aplicación f conserva la norma. Claro, ¿por qué? Porque para estudiar la norma, o bien de la imagen o bien del elemento, si nosotros estudiamos la norma f de un vector v, vamos a ponerle subíndice 2 para indicar que es la norma asociada a este producto escalar, por definición que sabemos que eso es la raíz cuadrada positiva del producto escalar de f de v con f de v. Pero por ser f una isometría, sabemos que este producto escalar coincide con el producto escalar del vector v con el vector v. Y este sería el producto escalar 1. Y esto es justamente la definición de la norma del vector v asociada a ese producto escalar. Y esto ocurre para cualquier vector v que cojamos de nuestro espacio v1. O sea que efectivamente la norma de un vector y de su imagen es exactamente la misma, no se ve alterada. Bueno, vamos a ver que también se conservan los ángulos como bien consecuencia de esta igualdad del producto escalar o como consecuencia de las normas. Es decir, nuestra f conserva los ángulos. Claro, nosotros en realidad que hemos visto que el ángulo que forman un vector f de u y un vector f de v lo hemos estudiado como ese arco coseno de, teníamos arriba el producto escalar f de u con f de v, norma 2, si me equivoco los índices avísame, y abajo tenemos la norma del f de u asociada al 2 y la norma f de v asociada a nuestro 2. Pero que hemos visto que como tenemos una isometría, el producto escalar es el mismo. Es decir, aquí tenemos el arco coseno del producto escalar de u con v, pero acabamos de ver también que la f conserva la norma, que en particular es un producto escalar. Por lo tanto, aquí tenemos, en lugar de la norma de la imagen, tenemos la norma del elemento u y abajo la norma del elemento v. Y esto es precisamente el ángulo que forman los vectores u y v. O sea que efectivamente no solo se mantienen los ángulos perpendiculares, sino que se mantiene cualquier tipo de ángulo que tengamos entre nuestras aplicaciones. ¿Vale? Eso es lo que más adelante llamaríamos aplicaciones conformes, las que mantienen los ángulos en general. Bueno, ¿qué otras propiedades podemos estudiar dentro de aplicaciones? Hay dos apellidos interesantes que nos gusta ponerle en nuestras aplicaciones, que serían hablar de aplicaciones inyectivas o de aplicaciones sobreyectivas. Pues las isometrías vectoriales tienen un buen comportamiento genérico de inyectividad. Es decir, es cierto que tenemos una, no voy a decir manía, pero una tendencia a indicar que
todo lo que lleve la palabra iso es automáticamente biyectivo en matemáticas. Y no siempre es así, porque para que tengamos ese buen comportamiento necesitamos tener espacios o aplicaciones entre espacios que tengan la misma dimensión o el mismo tamaño, por así decirlo. Aquí nuestros espacios V1 y V2 no tienen por qué ser espacios de la misma dimensión. Por eso la sobreyectividad no tiene por qué darse siempre, pero sí que vamos a tener siempre un buen comportamiento de inyectividad. Es decir, F es inyectiva. Porque precisamente si tomamos un elemento V que pertenezca al núcleo de F arbitrario, tenemos que F de V es el vector nulo, por lo que si nosotros estudiamos entonces la norma del elemento V, sabemos que por ser una isometría eso coincide con la norma del elemento F de V. Por ser isometría. Pero como el V está en el núcleo, F de V es justamente el elemento nulo del espacio V sub 2 y el elemento nulo tiene norma 0. Por lo tanto, como hemos visto que la norma tiene un buen comportamiento donde el único vector que tiene norma 0 es el vector nulo, lo que obtenemos entonces es que nuestro vector V tiene que ser también el vector nulo. Luego, el núcleo de F es trivial, es decir, el único elemento que está en el núcleo es justamente el vector nulo, por lo que efectivamente nuestra aplicación es inyectiva, porque para aplicaciones lineales hemos visto que podemos caracterizar la inyectividad en función del núcleo de nuestra aplicación. Perfecto. O sea que tenemos muy buenas propiedades de lo que ocurre esto. Ya hemos dicho justamente que si tenemos ese mejor comportamiento de los espacios, que ojo, no estamos diciendo que los espacios tengan que ser exactamente el mismo espacio vectorial, nos sirve con que sean espacios que tengan la misma dimensión, entonces la inyectividad se convierte también en sobreyectividad y tenemos biyectividad de nuestra isometría. Es decir, nota, y es que cuando dimensión del espacio V1 del espacio V1 coincida con la dimensión del espacio V sub 2, tendremos también biyectividad, bueno, sobreyectividad, como he dicho también, sobreyectividad de la isometría vectorial F, que sea nuestra aplicación lineal entre V1 y V2. En particular, si cogemos un B caligráfica que esté formado por unos vectores V1, V2 hasta, vamos a decir, V contenido en el espacio V1 que sea una base. Y aquí le puedes poner el apellido que te la gana, base o base orto normal. Entonces, el conjunto, vamos a denotarlo, lo podríamos expresar en realidad si queremos como F de B caligráfica, pero bueno, que esto simplemente lo podemos generar, es el conjunto formado por las imágenes de cada uno de los vectores de la base. Epa, un paréntesis primero. Contenido en el V2. Fíjate, como tengo una base ortonormal, cada vector v1, v2, vn es un vector unitario, tiene norma 1. Pero como f es una isometría, f mantiene la norma. Por lo tanto, la norma de cada uno de estos vectores imágenes, f de v1, f de v2, f de vn, es también 1. Es decir, tenemos vectores unitarios.
Pero además, sabemos que las isometrías mantienen los ángulos entre vectores. Y si cojo cualquier vector v sub i con cualquier otro vector v sub j, todos esos vectores son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, las imágenes mantienen ese mismo ángulo de perpendicularidad entre ellos, lo cual significa que todos estos vectores de la imagen son perpendiculares entre sí y tienen norma 1. Por lo tanto, como tengo la misma dimensión en los dos espacios, tengo aquí una base de v1 que se convierte en las imágenes en una base del espacio v2. Y además no es una base cualquiera, también es una base ortonormal. Es decir, esta imagen es una base ortonormal de el espacio v2. Es decir, que trabajar con isometría está muy bien porque mantiene las buenas propiedades que tienen nuestros elementos. Claro, una vez que tenemos esta información, lo que nos gustaría es lo de siempre, ver cómo podemos caracterizar nuestras isometrías sin tener que recurrir a todas estas igualdades con los productos escalares, a ver qué propiedades puedo pedirle a las aplicaciones entre espacios vectoriales para garantizar ese buen comportamiento. Bueno, pues vamos a ver un primer resultado que nos permite caracterizar propiedades adicionales que le tengamos que pedir a una aplicación que no tiene por qué ser lineal, sino a una aplicación cualquiera entre los espacios para obtener una isometría. Es decir, sean nuestros espacios v1 con su correspondiente producto escalar y el espacio v2 con el producto escalar 2, dos espacios vectoriales euclideos. Y la diferencia es que ahora vamos a pedir una aplicación f que vaya de v1 en v2, que sea simplemente una aplicación. No tiene por qué ser lineal en principio. Entonces son equivalentes por un lado, pedirle a nuestra f que sea una isometría vectorial. Claro, ¿qué implica esto? Implica que además de tener una aplicación, la aplicación es lineal y la aplicación tiene un buen comportamiento con el producto escalar, ¿vale? Pero ojo, es que en realidad es suficiente pedirle a f que conserve el producto escalar. ¿Qué está diciendo esto? Que en realidad, una vez que tengas una aplicación que se lleva bien con el producto escalar, la linealidad es un regalo que nos da. Porque precisamente el producto escalar ya es lineal. Por lo tanto, si tenemos ese buen comportamiento lineal del producto escalar, eso se traduce en un buen comportamiento lineal de nuestra aplicación entre los espacios. O si queremos que conserve la norma, es cierto que ahí sí que necesitamos pedirle la linealidad a nuestra aplicación. Es decir, f es lineal y además conserva la norma. Que no es lo mismo que conserve la norma que conserve el producto escalar, aunque están íntimamente relacionados entre sí. Entonces, bueno, pues vamos a estudiar cómo probar estos resultados. Como son equivalentes, lo que nosotros queremos es establecer un camino que nos permita pasar de cualquiera a cualquiera. Obviamente hay dos implicaciones que son triviales, es decir, implicación sencilla, 1 implica 2. Trivial, ¿por qué? Porque literalmente es la definición de una isometría vectorial. Una isometría vectorial es una aplicación lineal que conserva el producto escalar. Claro, pues obviamente. Pero también hay otras si queremos también, que no hace falta que la pongamos, pero 1 implica 3. Esta también es inmediata, ¿verdad? Porque ya hemos visto antes que si tenemos una isometría vectorial, en particular es una aplicación lineal y además
el que conserve el producto escalar me garantiza que se conserva la norma también, que es un caso particular de producto escalar. Ah, pues mira qué bien. Claro, de momento, ¿qué tenemos nosotros? Aquí lo que hemos visto es que, pone aquí, si tenemos nuestro 1, 2 y 3, lo que hemos visto es 1 implica 2 y 1 implica 3. Claro, nosotros queremos cerrar este ciclo, que no tiene que ser todos con bicondicional, no tiene que ser 1 sí, solo si 2, 1 sí, solo si 3, 2 sí, solo si 3, sino que podemos hacerlo en círculo, cerrarlo como queramos. Tenemos 1 implica 2, a lo mejor podemos estudiar 2 implica 3. Y si cerramos con 3 implica 1, con 2 implica 1, ya lo tenemos todo perfectamente establecido. Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, que nuestra implicación 2 implique la 3. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a partir de que nuestra f conserva el producto escalar. Y entonces lo que queremos ver es que f es lineal y conserva la norma, ¿verdad? Dice, hombre, en realidad no hay dos cosas que probar. Solo tengo que ver que f es lineal, porque ya hemos visto antes que si se conserva el producto escalar, entonces se conserva la norma. Esa parte es inmediata, ya la teníamos hecha. Lo que nos falta es el comportamiento lineal de nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo? Al conservarse el producto escalar, también lo hace la norma, tan solo debemos probar que nuestra f es lineal. Es decir, que si yo cojo f de un cierto lambda u más mu por v, que eso coincida con lambda el f de u más mu por el f de v para cualquiera lambda y mu, y para cualquiera u y v que cojamos de nuestro espacio vectorial v sub 1. ¿Cuál es el truco habitual que seguimos con esta parte? Estudiar qué ocurre con la norma de las combinaciones. Es decir, en lugar de probar esta combinación, que el f de este vector coincide con este, vamos a probar que la diferencia es el vector nulo. Esa es la parte interesante. Entonces, para ello, lo podemos hacer de golpe o por separado. Para ello, estudiamos, seguramente si lo hacemos de golpe nos va a quedar un tochaco más gordo. Vamos a ver, intentarlo, a ver qué nos queda. ¿Qué ocurre con la norma del f de lambda u más mu por v menos el lambda f de u más el mu f de v? Como nosotros o yo no quiero tener raíces cuadradas, voy a hacerlo con un cuadrado. Así me quito la raíz cuadrada del producto escalar. ¿Esto qué significa por definición? Por definición de la norma, nos quedaría aquí el producto escalar de este elemento consigo mismo, es decir, el producto escalar del f lambda u más mu v menos, ya voy a poner todo, el lambda f de u menos el mu f de v consigo mismo, es decir, con el f lambda u más el mu v menos el lambda f de u menos el mu f de v. Un ratito. Aquí que nos quedaría ahora, empezamos a desarrollar pareja a pareja, ¿verdad? Es decir, cogemos el f de lambda u mu v con el f de lambda u mu v. Un elemento consigo mismo en realidad es la norma de ese f lambda u más mu v, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Luego, vamos a hacer uno con uno, sería
el lambda f de u con el lambda f de u, el menos lambda con el menos lambda sale fuera como lambda al cuadrado por la norma f de u, todo eso al cuadrado. El mu f de v con el mu f de v nos queda más mu cuadrado por la norma del f de v, todo eso al cuadrado. ¿Qué más nos queda? Y ya llegan los productos escalares. Es decir, vienen por parejas. Sería el primero con el segundo. Como es un menos lambda, nos va a quedar menos 2 lambda producto escalar del f de lambda u más mu v con el f de u. Luego vendría el primero con el tercero, que sería menos, voy a poner aquí, menos 2 veces sale el mu y nos queda el producto escalar del f de lambda u más mu v con el f de v. Y luego vendría, hemos dicho primero con segundo, primero con tercero y viene segundo con tercero. Es decir, más, porque es un menos lambda con un menos mu, sería 2 lambda mu por el producto escalar del f de u con el f de v. ¿Vale? Ya lo tenemos todo. Tengo que poner aquí un subíndice 2 y un subíndice 2 de los productos escalares, ¿verdad? Hemos hecho todas las combinaciones de todos con todos. ¿De acuerdo? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero nos dan las normas al cuadrado. Primero con tercero, primero con segundo y segundo con tercero nos dan estos tres productos escalares que vienen el doble porque puedo hacer primero con segundo o segundo con primero y tenemos la misma situación, ¿vale? Y ahora llega lo guay. Uno diría, y diremos un montón de cosas, ¿para qué? Bueno, porque resulta que estamos partiendo de que se conserva el producto escalar. Entonces los productos escalares que tengan f's los puedo quitar por sin la f. Y también hemos visto que se conserva la norma. Entonces donde aparezca una norma con la f puedo hacer la misma norma pero sin la f. Es decir, que por las propiedades de conservación todo esto lo puedo escribir entonces como la norma de este lambda u más mu por v, norma asociada al 1 al cuadrado, más, ahora aparece aquí un lambda al cuadrado, la f la puedo quitar y pongo la norma del u, todo eso 1 al cuadrado, y luego un mu cuadrado, y aquí tengo la norma del f, perdón, quito la f y nos quedaría el v a v1 al cuadrado. Y luego aquí que nos quedaría menos 2 lambda y tendríamos el producto escalar sin la f, ¿verdad? Sería el lambda u más el mu v con el u y todo eso producto escalar 1. Pero también restamos 2 mu por el producto escalar del lambda u más el mu v con la v en 1 y más 2 lambda mu por el de u con el de v. Que uno dice, aquí parece que hay un montón de cosas. Bueno, pero ahora estos productos escalares los puedo desarrollar, ¿verdad? Es decir, desarrollando los nuevos productos escalares, obtenemos que si nosotros habíamos partido de la norma del f de lambda u más mu v menos lambda f de u más el mu f de v, todo eso en la norma 2 al cuadrado, hemos dicho, la primera parte de las normas las copiamos tal cual, es decir, aquí nos queda la norma. Bueno, esta norma al cuadrado la podríamos desarrollar porque no deja de ser un producto escalar, ¿verdad? El de lambda u mu por v consigo mismo. O sea que, ¿qué aparecería? La norma del lambda u, es decir, aquí aparece norma, bueno, el lambda al cuadrado por la norma del u
1 al cuadrado más, luego aparecería el segundo que sería el mu cuadrado por la norma del v, 1 al cuadrado. Y luego aparece el doble del primero por el segundo sería más 2 lambda mu por el producto escalar de el u con v. Venga, luego ¿qué aparece? Aparece este término lambda cuadrado u mu cuadrado v. Venga, pues aparece más el lambda cuadrado por la norma del u más otro mu cuadrado por la norma del v. Ya tenemos toda esta parte de este que hemos desarrollado y estos dos cuadrados. Y ahora empezamos a poner las cosas o los términos restando, ¿verdad? Este producto escalar, ¿qué va a ocurrir? Vamos a restar un 2 lambda. Es decir, ahora vamos a restar. ¿Y qué aparece? Fíjate, por un lado, cuando haga el lambda u con el u, el lambda sale fuera, nos queda lambda con lambda, lambda cuadrado, y u con u es la norma al cuadrado. O sea que resto 2 lambda al cuadrado por la norma del u al cuadrado. Venga, seguimos. Cuando haga el mu v con el mu sale fuera y nos queda menos 2 lambda mu y nos queda v con u, que es lo mismo que u con v, lo que más coraje te dé. Pero vamos a poner menos 2 lambda mu, producto escalar del v con el u. Ya hemos terminado este primer producto escalar. Vamos al siguiente. En el siguiente que aparece lambda u con el v, el lambda sale fuera como 2 mu lambda. Venga, pues ponemos menos 2 mu lambda y aparecería el producto escalar del u con el v. Venga, pues el producto escalar, esto tendría que ir aquí 1, del u con el v. Y luego cuando hacemos el mu v con el mu sale fuera, mu al cuadrado, v con v, la norma al cuadrado. O sea que nos queda menos 2 mu cuadrado, la norma del v al cuadrado, ¿verdad? Y luego nos queda este último término que es un producto escalar 2 lambda mu uv, ¿vale? Más 2 lambda mu, producto escalar del u con el v. ¿Hay algo que podemos simplificar? Bueno, aquí con el u sub 1 al cuadrado aparece un lambda cuadrado y aparece otro lambda cuadrado. O sea que este con este serían 2 lambda cuadrado, que casualmente aquí tengo un menos 2 lambda cuadrado. Ah, pues mira, ese se me cancela. Pero también tengo aquí el v que tiene un mu cuadrado y el v que tiene un mu cuadrado serían 2 mu cuadrado. Pero casualmente aquí aparece un menos 2 mu cuadrado y se nos cancela. Ah, mira qué bien. Y fíjate que aquí aparece un 2 lambda mu uv y aquí tengo un 2 lambda mu uv. Esto se nos cancela. Pero también tengo aquí un 2 lambda mu uv sumando y un menos 2 lambda mu uv restando. O sea que al final todo esto se nos ha simplificado y ¿qué nos ha quedado? Que todo esto es 0. Pero esto era una norma. Y sabemos que el único modo que tenemos de que una norma sea 0 es que lo que haya dentro sea el vector nulo. Por lo tanto, como todo eso nos ha quedado 0, concluimos que efectivamente f de lambda u más mu por v menos el lambda f de u más el mu f de v es igual a 0 para cualquier lambda y mu que cojamos de R y para cualquiera vectores u y v que cojamos de nuestro espacio v sub 1, que era lo que queríamos probar para tener la linealidad. Solo nos faltaría pasar esto sumando a la derecha. Bien, hasta ahí. Estos Sí, sí, pero son los truquitos que tenemos siempre cuando tenemos el producto escalar para ir desarrollando y simplificando términos. ok. Bueno, pues vamos a ver eso qué significa. ¿Qué significa? Que aquí en este... A ver si lo puedo copiar. Ya acabamos de completar entonces y ahora ¿qué tendríamos? Cuando nos venimos aquí, tendríamos entonces que hemos probado también, ¿cuál acabamos de hacer? 2 implica 3, ¿verdad? Es decir, vamos hacia aquí. Ya solo nos falta tratar de cerrar a lo mejor la del 3 para tenerlo completo. Entonces vamos a ver efectivamente que 3 implica 1.
¿Eso qué significa? Que vamos a partir de que es lineal y conserva la norma para ver que es una isometría vectorial. Es decir, queremos ver que la linealidad y la conservación de la norma sí que garantiza que se mantenga el producto escalar. Eso es lo único que nos hace falta en realidad, porque la parte de que sea lineal la isometría o que la aplicación sea lineal la tenemos. Queremos ver entonces que conservación de la norma implica esa conservación del producto escalar realmente. Bueno, vamos a tratar de verlo, es decir, para ver que se conserva el producto escalar. Realmente, al probar que se conserva el producto escalar, como la aplicación es lineal, estoy probando que 3 implica 2 y también estoy probando que 3 implica 1. Estoy probando 3 implica 2 simplemente por la conservación del producto escalar. Y estoy probando 3 implica 1 porque como es lineal y conserva el producto escalar, lo llamamos isometría vectorial. ¿Vale? Vale. Bueno, pues para ver que se conserva el producto escalar, desarrollamos. Igual, vamos a ver qué ocurre con las normas. Desarrollamos. Por un lado, ¿qué ocurre con la norma de un elemento u más v? Si lo elevamos al cuadrado únicamente para no tener esas raíces, ¿esto qué sería? Sería la norma del primero más la norma del segundo más el doble del producto escalar del primero con el segundo. Con el v aquí. Si lo hacemos con las imágenes, cuando yo estudie la norma de f de u más, podemos poner v, ¿qué ocurre? Como f es lineal, ¿verdad? F de u más v es lo mismo que el f de u más el f de v, ¿verdad? ¿Y qué sabemos entonces? Que como esto de aquí son dos elementos, sería esto sería norma 2. Esto sería la norma del primero, que es la del f de u, 2 cuadrado, más la norma del segundo, que sería el f de v cuadrado, más el doble del primero con el segundo. Ahora bien, f, estamos partiendo de 3, estamos partiendo de que se conserva la norma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conserva la norma? La norma. Tenemos que esta norma del u más v coincide con la norma de f del u más v, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que si desarrollamos la parte izquierda y desarrollamos la parte derecha, ¿qué ocurre con la norma del f de u? Que eso vale la norma del u al cuadrado. Y la del f de v vale la norma del v al cuadrado, ¿verdad? Si estas dos cosas son iguales, ¿qué obtenemos? La del u sub 1 cuadrado con la del u sub 1 cuadrado se nos cancela. La del v sub 1 cuadrado con la del v sub 1 cuadrado se nos cancela. ¿Qué nos queda en la parte izquierda? El doble del producto escalar del u con el v. ¿Qué nos queda en la parte derecha? El doble del producto escalar del f de u con el f de v, ¿verdad? Si quitamos el 2 y el 2, nos queda justamente que los productos escalares coinciden, es decir, se conserva el producto escalar para cualquiera vectores u y v que cojamos de nuestro espacio v sub 1, que es lo que queríamos demostrar. Es decir, efectivamente tenemos ese buen comportamiento. ¿Vale? Vale. Ojo, nosotros lo que acabamos de probar aquí sería o bien 3 implica 1 o también hemos probado esto ya de paso, pero
Cuando trabajamos con estas aplicaciones, con estas isometrías, podríamos hacerlo incluso con más de dos espacios vectoriales. Podemos tener un V1, V2, V3, V4 y tratar de plantearnos la composición de las distintas aplicaciones. Ojo, no solo podemos trabajar con composición, sino que además podemos mejorar el comportamiento, es decir, nota, podemos trabajar con varios espacios vectoriales euclideos y considerar la composición de isometrías vectoriales, la cual sigue manteniendo el buen comportamiento de isometría vectorial. ¿Eso qué significa? Que como podemos componer, siempre que sea posible, estas aplicaciones y tener un buen comportamiento, nos podríamos plantear entonces, en lugar de hacerlo entre espacios distintos, vamos a hacerlo todo sobre el mismo espacio. Vamos a estudiar entonces endomorfismos y ver qué ocurre cuando comienzo un espacio y estoy todo el rato yendo a ese mismo espacio. Ahí vamos a tener mejores propiedades en el sentido de que nuestras aplicaciones ya van a ser inyectivas y sobreyectivas, es decir, van a ser biyectivas y nuestras matrices asociadas van a ser matrices cuadradas. Bueno, pues vamos a plantearnos qué buen comportamiento o propiedades obtenemos en ese caso. Es decir, si nos centramos en un único espacio vectorial euclídeo, que podemos llamar V con producto escalar ya a secas, definimos el conjunto que le solemos poner como una especie de O caligráfica de V, que va a ser el conjunto de endomorfismos F pertenecientes a L de V, es decir, nuestras aplicaciones que van del V en sí mismo, tales que F es una isometría vectorial. Este conjunto le ponemos una O porque es lo que se llama el grupo ortogonal. De ahí la O, porque en las isometrías hemos dicho también que se llamaban isometrías vectoriales o transformaciones ortogonales. Y este grupo ortogonal tiene estructura de grupo con respecto a la operación clásica o natural de las aplicaciones, que es la composición. Es decir, este tiene estructura de grupo con respecto a la composición de aplicaciones. No solo eso, sino que ya hemos estudiado un cierto conjunto de estas aplicaciones que iba del espacio V en sí mismo, que era lo que habíamos denotado como el grupo lineal general del V. Este grupo lineal general estaba compuesto por las aplicaciones F que iban del V en sí mismo, que eran biyectivas, es decir, formado por los endomorfismos biyectivos que lo llamamos automorfismos.
Claro, nosotros en particular ya hemos dicho justamente que si tenemos isometrías vectoriales son inyectivas. Como la dimensión del espacio de llegada y de partida es el mismo, porque es el mismo espacio en este caso, también es sobreyectiva. Luego toda isometría vectorial definida en el mismo espacio es biyectiva. Es decir, tenemos un automorfismo, lo cual significa que todo lo que está en este conjunto también está en este. Es decir, tiene estructura de subgrupo. Esta notación con el menor es a veces la que utilizamos para denotar que es un subgrupo del grupo lineal. Es decir que lo guay de trabajar sobre el mismo espacio, que aparte de plantear el estudio de endomorfismo, tenemos buenas estructuras de álgebra como son los grupos, subgrupos y demás. Y entonces me dice, bueno, ¿y qué podemos hacer con esas cosas? Bueno, pues lo que nos gustaría a nosotros es caracterizar cuando un endomorfismo es una isometría vectorial. ¿Qué propiedades podemos pedirle para que esta aplicación tenga ese buen comportamiento de mantener el producto escalar? Lo ideal además es ver si podemos hacer caracterizaciones no con la aplicación, sino con la matriz asociada a la aplicación. Porque siempre queremos volver a estudiar cosas mediante comportamientos de matrices. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente podemos caracterizar ese buen comportamiento de nuestras isometrías viendo qué les ocurre a las matrices asociadas. Teniendo en cuenta que como trabajamos en un espacio vectorial euclídeo, ya había una matriz por ahí pululando, ya estaba por ahí siempre la matriz de Gram, la asociada al producto escalar. Por lo tanto, podemos establecer relaciones entre las matrices de Gram y las matrices de nuestras aplicaciones, que ya sabemos ahora que van a ser matrices cuadradas, por lo tanto tiene sentido hablar de invertibilidad y demás cuando trabajamos con nuestras isometrías vectoriales de endomorfismos. Entonces vamos a ver que tenemos efectivamente ese buen comportamiento, es decir, proposición para caracterizarlo. Aquí vamos a poner sean un lado nuestro V con su correspondiente producto escalar, un espacio vectorial euclídeo y vamos a coger una aplicación F que sea simplemente un endomorfismo de L de V. Entonces, son equivalentes. Por un lado, pedirle a nuestra aplicación que sea una isometría, es decir, que esté en el O de V, que mantenga ese producto escalar. Eso es suficiente con estudiar justamente la relación que tiene la matriz con respecto a una base y la matriz de Gram. Si cojo la matriz de Gram asociada a una cierta base B, eso va a coincidir con coger la matriz de la aplicación de F. No sé, ponemos el traspuesto aquí a la derecha o el traspuesto, vamos a poner el traspuesto aquí en la M. Y lo multiplicamos por la matriz de Gram B por la matriz de nuestra aplicación, tenemos esta igualdad sea cual sea la base B del espacio V. Ojo, aquí lo que le pido es que sea una base cualquiera. Siempre tenemos esta igualdad. Es decir, que si multiplicamos matriz de Gram a izquierda y derecha por la matriz de la aplicación, tenemos que coincide con la matriz de Gram asociada a nuestro producto escalar. ¿Vale? Cuando tenemos un mejor comportamiento de la base, cuando la base es ortonormal, ¿qué sabemos de la matriz de Gram? Que ahí obtenemos la identidad, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurre en ese caso? Si tenemos la matriz identidad, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la matriz identidad coincida con la matriz de la aplicación de F por la identidad por la matriz de la aplicación. Esto sería para todo B contenido nube que sea una base ortonormal. ¿Cómo se llamaban las matrices de modo que cuando multiplico la matriz por la traspuesta me da la identidad? Eran justamente matrices ortogonales, las que la inversa es la traspuesta. Pues lo que estamos diciendo justamente es que un modo de caracterizar que F sea una isometría es que siempre que coja bases ortonormales, la matriz de nuestra aplicación es ortogonal.
¿Habrá? Pero solo cuando trabajemos con bases ortonormales. ¿De acuerdo? Una propiedad adicional que incluye el libro, que no nos hace falta porque ya lo hemos visto, es que obviamente es equivalente que f transforme o transforma bases ortonormales en bases ortonormales. ¿Vale? Cosa que ya sabíamos, ¿de acuerdo? Teníamos ese buen comportamiento, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos diciendo simplemente es que tenemos estas buenas propiedades cuando trabajamos con nuestras aplicaciones aquí. Obviamente, partir de 1 a 2 o de 1 a 3 son propiedades inmediatas porque tenemos ese buen comportamiento de nuestra aplicación. Si queremos hacer alguno un poquito más complejo, podemos decir, oye, fíjate, por ejemplo, no sé, 1 y 4, lo que sabemos que si es una isometría, obviamente transforma bases ortonormales en bases ortonormales, que es lo que pusimos al principio, porque como mantiene las normas, los vectores siguen siendo unitarios y como mantiene los ángulos, seguimos teniendo elementos perpendiculares. Entonces la base va a seguir siendo ortonormal. Lo que parece a lo mejor raro es el recíproco, es decir, que es suficiente que mande una base ortonormal en una base ortonormal siempre para garantizar que es una isometría. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, esos buenos comportamientos. Es decir, demostración. Ya sabemos, por ser, bueno, ¿cómo lo ponemos? Ya saben por la definición de isometría vectorial que las siguientes implicaciones son ciertas. Si ponemos aquí 1, 2, 3 y 4, como hemos dicho, si es una isometría, obviamente transforma la fase, es decir, 1 implica 4. También, ¿qué más sabemos? Si aquí nos han puesto qué ocurre con las bases, ¿cómo lo podríamos hacer cualquier otra de ellas? Es decir, dime cuál quieres que hagamos que una implique otra. Hombre, hay una también inmediata, ¿no? Sin tener que hacerlo y sin que tenga que ver con que la F sea una isometría, sino que tiene que ver con las bases ortonormales. Y es que, obviamente, si la base es ortonormal, la matriz de Gram asociada al producto escalar es la identidad, ¿verdad? Entonces, Claro. obviamente, que 2, bueno, que Tres, sí. 2 Tres implica dos, implica ¿no? 3 es inmediato, porque si esto es cierto y la base es ortonormal, esto es la identidad. Y si tengo la identidad, nos queda traspuesta por matriz que la identidad, obviamente. Es decir, que 2 implica 3 también es relativamente inmediato. Entonces, ¿cuál otra podemos hacer? 1 implica 2, 3 implica 4, 1 implica 3, ¿cómo la quieres poner? Uno implica tres, por ejemplo. Por ejemplo, entonces 1 implica 3 que partimos de esta a esta, ¿verdad? Ujú. Venga, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un implicador porque en verdad si uno implica dos, como dos implica tres, ya lo tenemos Ya, hecho es verdad, y así claro. podemos hacerlo. No tenemos que restringirnos al caso este. Entonces decimos, venga, vamos a probar aquí directamente en este color. Uno implica dos. ¿Qué teníamos que estudiar para uno implica dos? Claro, lo que nosotros hacemos es, sabemos que es una isometría vectorial, ¿verdad? Entonces queremos probar esta igualdad.
Esta igualdad normalmente, como tiene que ver con la matriz de Gram, esa matriz de Gram está formada por los correspondientes productos escalares. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar el producto escalar para identificarlo con la matriz de Gram correspondiente. Bueno, pues vamos a coger una base cualquiera, es decir, sea... vamos a desarrollar simplemente, vamos a desarrollar. Por un lado, si yo cojo un vector u y hago el producto escalar con un vector v en 1, con respecto al producto escalar que sabemos. Bueno, aquí no, le he puesto 1, pero no hace falta porque estamos en el mismo espacio todo el rato. Lo que vimos nosotros es que esto era coger el vector u, sus coordenadas respecto a la base b traspuesta, ¿verdad? Multiplicamos por la matriz de Gram del b, que digo que lo hacemos 1 implica 2 porque si hago 1 implica 3, simplemente aquí pongo la identidad y ya está. Que ojo, que sí, que podríamos hacerlo de 1 a 3 directamente, pero lo podemos hacer más general. Y ahora multiplicamos por las coordenadas del vector v respecto a la base b, ¿verdad? Y esto es para cualquiera vectores u y v. ¿Y qué ocurre si cogemos las imágenes f de u y f de v? Claro que aquí diríamos, hacemos lo mismo, sería la f de u, tomamos coordenadas respecto de la base y transponemos por la matriz de Gram y por las coordenadas de la f de v, ¿verdad? ¿Y qué vimos? Si nosotros desarrollamos las coordenadas de la imagen, la gracia de la matriz es que las coordenadas de la imagen es lo mismo que coger la matriz y multiplicar por las coordenadas del vector. Por lo tanto, esta parte que tenemos aquí sería simplemente la matriz respecto a la base de f por las coordenadas del vector u respecto a la base b. Y ojo, todo eso lo tenemos que transponer. Mientras que esta parte de aquí nos quedaría la matriz de la aplicación f, y no hace falta poner ese paréntesis, por las coordenadas del vector v respecto a la base b. Entonces cuando juntamos todo, al transponer le damos la vuelta y nos quedaría el vector u, coordenadas transpuestas, por la matriz respecto de b transpuesta de nuestra f, por ahora viene la matriz de Gram en medio, por la matriz de la aplicación, por las coordenadas del v respecto de la base. Fíjate, si estas dos cosas son iguales, ¿por qué? Porque la f es una isometría, ¿verdad? Entonces mantiene el producto escalar. ¿Eso qué significa? Que la parte derecha coincide con la parte derecha. Pero si tengo coordenadas del u, coordenadas del u, y tengo coordenadas del v, coordenadas del v, eso significa que lo que hay en medio tiene que ser igual. Es decir, luego, la matriz que tenemos aquí en medio, que es la matriz de Gram, coincide con la matriz que tenemos aquí en medio, que es la matriz respecto de b de f por la matriz de Gram, matriz de Gram por la matriz respecto de b de la f. Era lo que queríamos demostrar. Vale. Que nos vamos a otra implicación. Eso implica ya automáticamente que como tengo 1 implica 2, también tengo 1 implica 3. Podríamos haberlo hecho simplemente diciendo, y si pongo la identidad, bueno, pues sí, te queda lo mismo y ya está. Bueno, vamos a estudiar otra de estas implicaciones, que puede ser, pues, ¿cuál te da más coraje hacer ahora? 3 implica 4, vaya. Venga, vamos a hacer entonces, vamos a copiar y pegar. C3 implica 4. Entonces, para 3 implica 4, ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo de que tenemos esta igualdad y entonces, ¿qué queremos hacer? Que transforma bases ortonormales en bases ortonormales, ¿verdad? Vale. No sabemos qué es una isometría. Lo que sabemos es que es una aplicación lineal. Entonces, vamos a estudiar el buen comportamiento que tenga eso. Lo que sí hacemos es que partimos de una base ortonormal, es decir, sea B caligráfica formada por V sub 1, V sub 2 hasta nuestro V sub n contenido en el V
base ortonormal. Entonces estudiamos qué ocurre con el producto escalar de f del v sub i con f del v sub j. Porque claro, ¿yo qué quiero? Que si el vector que cojo es el mismo, el producto escalar es la norma del vector y eso me dé un 1. Y que si los vectores que cojo son diferentes, el producto escalar sea 0, para que efectivamente tenga yo una base ortonormal. Bueno, pero tengo un producto escalar. ¿Qué puedo hacer con el producto escalar? Utilizar la escritura con la matriz de Gram. Puedo expresar el producto escalar en términos de matriz o coordenadas por coordenada. Es decir, esto sería simplemente coger del vector f de v sub i, calculamos sus coordenadas y transponemos, multiplicamos por la matriz de Gram y por las coordenadas del f del v sub j y transponemos, ¿verdad? Sin transponer y simplemente coordenadas. ¿Vale? Y nos dice, ¿ah, qué bien? ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, podemos decir f de v sub i lo cambio por matriz por coordenadas como hemos hecho antes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos quedaría? Que todo esto sería las coordenadas del v sub i traspuestas por, ya viene la matriz, ya le da la vuelta, ¿sabes? Ya hemos traspuesto, le hemos dado la vuelta por la matriz de la f por, bueno, podemos hacer un poquito mejor y es que como esto es una base ortonormal, esta matriz de Gram, ¿quién es? La identidad, ¿verdad? Y como la identidad, pues pongo ahí aquí directamente la identidad, no multiplico por nada y aquí esto también lo cambio por la matriz de la f por las coordenadas del v sub j respecto de la base b. ¿Bien hasta ahí? Pero estamos partiendo de 3. Si estoy suponiendo que 3 es cierto, estoy suponiendo que cuando multiplico la matriz de f traspuesta por la matriz de f, ¿eso que me da? La identidad, ¿verdad? O sea que esta matriz que aparece aquí, ¿esto quién es? La identidad. Es la matriz de Gram del producto escalar. O sea que esta expresión que tengo aquí de coordenada del v sub i por la matriz por coordenada del v sub j es en realidad el producto escalar del v sub i con el v sub j, ¿verdad? Pero los v sub y v sub j, eso sí formaban una base ortonormal, lo cual significa que esto sí nos da el delta y j. Es decir, esto sí me da 1 si cogemos el mismo vector y 0 si cogemos vectores contrarios, ¿verdad? O sea que el comportamiento que tenemos es exactamente el mismo. Justamente, ¿qué ocurre con los v sub y v sub j? Que el producto escalar de v sub y v sub j coincide con el producto escalar de f de v sub y f de v sub j. Luego es una isometría. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea que realmente uno podría decir, lo que hemos hecho aquí es que como mantiene el producto, probamos dos cosas. Si paramos en esta igualdad, en el v sub y v sub j, acabamos de probar 3 implica 1. Si además utilizamos que es una base ortonormal, hemos probado 3 implica 4, porque los productos escalares de las imágenes también son o ceros o unos. Entonces, con un desarrollo tenemos dos implicaciones, dos flechitas del tirón. ¿Vale? Lo que más coraje te dé. Lo que sí es cierto es que aunque tengamos estas dos flechitas, no hemos terminado el diagrama. Es verdad que puedo decir, de 1 voy a 2 y de 1 puedo ir a 3, sí, voy por 2 y por 3. Y de 1 voy a 4, sí, vale. Y del 2 puedo ir al 1, sí, voy con 3 y con 1. Y del 2 voy al 4, sí, con 3 y con 4. Pero no puedo coger el 4 y del 4 irme al 3, o del 4 irme al 2, o del 4 irme al 1. Necesito llegar con 4 a alguna de esas opciones. ¿Cuál es la opción más sencilla? A lo mejor de 4 probar 1. Conseguir cerrar ese ciclo y decir si es una base o si transforma bases ortonormales, entonces tengo ese buen comportamiento de el producto escalar. Bueno, pues vamos a completar eso justamente con ese cierre. Es decir, aquí, vamos a cerrar ya con 4 implica 1. Entonces,
Aquí vamos así. Entonces, ¿cómo hacemos 4 implica 1? Partimos de que se transforman bases ortonormales en bases ortonormales. Pero lo que yo quiero ver es que se mantiene el producto escalar, ¿verdad? Ujú. Decimos, bueno, pues sea nuestro P formado por el V1, V2 hasta V sub n, contenido en V, base ortonormal. Entonces sabemos que el conjunto formado por los f de v sub 1, f de v sub 2 hasta f de v sub n es también una base ortonormal. Por lo que, si yo quiero estudiar el producto escalar de cualquier f de u con cualquier f de v, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, espérate, f de u está en el espacio v. Y como estos f de lo que sea forman una base, ¿qué sabemos nosotros? Que puedo expresar el f de u como combinación de elementos de esta base, ¿verdad? Pero como la aplica, sí, por hacerlo en varios pasos, tú puedes decir, cada f de u lo puedo expresar como una suma de lambdas por los f de v sub i, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a decir, esto lo puedo cambiar como la suma desde i igual a 1 hasta n de los lambda sub i por los f del v sub i. Mira qué bien. Pero también puedo hacer lo mismo con el f de v, ¿verdad? Puedo decir que eso sería una suma, vamos a poner aquí desde j igual a 1 hasta n, de unos mu sub j por los f de v sub j. Todo eso por ser base. Pero tenemos que el producto escalar es lineal. Bueno, es bilineal, ¿verdad? Por lo tanto, esta suma la puedo sacar fuera, esta suma la puedo sacar fuera, el escalar lambda sub i lo puedo sacar fuera, el escalar mu sub j lo puedo sacar fuera, ¿verdad? O sea que todo esto nos quedaría aquí como una suma desde i y j igual a 1 hasta n de los lambda sub i por los mu sub j por el producto escalar de los f de v sub i con los f de v sub j, ¿verdad? Y te dice, pero ¿cuánto valen estos productos escalares? Como esta base es ortonormal, los productos escalares de las imágenes valen o 0 o 1, ¿verdad? O sea que esto, ¿cuándo va a valer 0? Esto es en realidad simplemente nuestro delta sub i j. O sea que esto lo podríamos expresar aquí como la suma desde ij igual a 1 a n de los lambda sub i mu sub j por el delta de ij. Hay dos opciones. O deshacemos el cambio o empezamos por otro lado y llegamos a lo mismo. ¿Qué prefieres? Deshacemos el cambio. ¿Eso qué significa? Significa simplemente darse cuenta de que, espérate, ¿y si yo cojo el producto escalar del v sub i con el v sub j? ¿Cuánto vale eso? Eso era también una base ortonormal, lo cual significa que si cojo el mismo vector es 1 y si son vectores distintos es 0. Y 1 cuando son iguales, 0 cuando son distintos es justamente delta sub ij. Anda. O sea que este delta sub ij lo puedo escribir como esto o lo puedo escribir como este producto escalar. ¿Qué pasa si lo escribo como la suma desde ij igual a 1 hasta n del lambda, aquí de nuestro lambda sub i mu sub j por el producto escalar del v sub i con el v sub j? Que ahora invertimos el proceso. Meto estos elementos dentro, ¿verdad? Meto el lambda ahí dentro, meto el mu sub j dentro y entonces, ¿qué tenemos? Justamente si hemos expresado el vector u
como combinación, como esto es una base, podemos decir que son justamente la suma desde i igual a 1 hasta n de los lambda sub i, v sub i, y el v decimos que es la combinación desde j igual a 1 hasta n del mu sub j, v sub j. Entonces estaríamos diciendo, esta igualdad se tiene por ser f lineal. Por ser f lineal, el f de u, saco la suma fuera, saco el lambda sub i fuera, nos hemos saltado un paso, aquí lo saco fuera, y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí recuperamos y nos queda el producto escalar del u con el v, ¿verdad? ¿Y qué tenemos entonces precisamente? Que f mantiene los productos escalares. Tenemos las mismas cosas. O sea que efectivamente hemos cerrado ya todas las implicaciones. Ya lo tengo todo porque a partir de 4 voy a 1 y de 1 puedo llegar a lo que me dé la gana. Precisamente la parte interesante que tenemos aquí de estas partes de isometrías vectoriales es el pensar, no por las isometrías, sino por la parte de si nos centramos en el caso de los endomorfismos. Cuando hemos trabajado con endomorfismos, lo que hemos hecho en toda esta asignatura ha sido tratar de diagonalizar endomorfismos. Justamente si nos centramos en estas transformaciones ortogonales, cuando trabajamos con nuestro grupo ortogonal, es decir, endomorfismos que sean isometrías, podemos plantearnos, a lo mejor eso tiene un buen comportamiento, porque ya vimos que si tenemos una buena estructura de las matrices, podemos garantizar que eso siempre sea diagonalizable. Bueno, pues lo que vamos a ver aquí no es exactamente eso, sino vamos a obtener una buena información del comportamiento de los autovalores asociados a cualquier isometría siempre que esté definida en el mismo espacio vectorial. Es decir, cuando trabajamos con estas aplicaciones, teorema, si consideramos nuestro espacio V con el producto escalar, ese es nuestro espacio vectorial euclídeo, y cogemos una aplicación F que sea una transformación ortogonal de una isometría, pero del mismo espacio en el mismo espacio, entonces lo que tenemos es que si cogemos cualquier autovalor lambda del espectro de nuestra f, ese autovalor tiene siempre módulo 1. ¿Eso qué significa? Es decir, cuando trabajamos con endomorfismos que son isometrías vectoriales, tenemos tres opciones para los posibles autovalores de nuestra aplicación. ¿Cuáles son esas tres opciones? Uno pensaría, bueno, como que tres, si estamos hablando de valor absoluto, que el valor absoluto de lambda sea 1 es porque o bien lambda vale 1 o bien porque lambda vale menos 1, ¿verdad? Pero no se nos olvida que aunque nuestro espacio vectorial es euclídeo, es decir, aunque estamos trabajando sobre R, el autovalor no tiene por qué ser un valor real, puede ser un valor complejo. Decía que no estamos hablando del valor absoluto del lambda. El lambda puede ser complejo y luego estamos hablando del módulo. Obviamente, si son valores reales, el módulo coincide con el valor absoluto, pero podríamos tener un número complejo que tenga módulo 1. Claro, ¿qué ocurre con las cosas que tienen un módulo 1? Que las podemos parametrizar en forma trigonométrica como que lambda sea de la forma coseno de un cierto ángulo más y seno
de un cierto ángulo. Donde aquí depende de cómo quieras coger el ángulo. ¿Por qué digo que depende de dónde lo quieras coger? En principio podríamos decir de 0 a 2pi, ¿verdad? Dice, bueno, no pongo el 0 porque cuando el tita vale 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, esto, el valor lambda igual a 1, por eso lo pongo abierto. Ya, pero es que en realidad aquí en medio está el pi, y el seno de pi vale 0 y el coseno de pi vale menos 1. Entonces podríamos decir de 0 a pi y de pi a 2pi, para no repetir este valor menos 1. Pero claro, entre 0 y pi y 2pi, el coseno tiene un buen comportamiento. ¿Qué ocurre con el seno? Que puede cambiar de signo. Por lo tanto, diría, bueno, en realidad, si queremos lo podemos dejar así, ¿eh? Pero si queremos simplificarlo, podríamos decir aquí, mira, yo pongo simplemente un más menos, porque el coseno que sea coseno de menos algo, coseno de más algo, da exactamente igual, y así pongo que el ángulo varíe entre 0 y pi. O tú puedes decir, mira, que paso, que yo en verdad pongo coseno de tita más y seno de tita y pongo entre 0 y 2pi y meto el 0 y meto el 2pi y he repetido el 1, he repetido el menos 1 y no pasa nada, ¿sabes? Me da exactamente igual. Simplemente que tengamos claro que hay tres clases esenciales de autovalores que podemos tener. O bien podemos tener unos, o bien podemos tener menos unos, o podemos tener valores reales, valores complejos que tienen módulo 1 y parametrizamos si queremos como coseno más y seno. Que no lo quieres parametrizar como coseno y seno, lo dejas como a más ib con a y b que tengan módulo 1. No hay ningún problema, pero que es interesante porque podemos acotar el buen comportamiento de nuestras isometrías, lo cual significa que te sirve para descartar, como el otro día que cogimos una isometría que tenía, o sea, una aplicación, un endomorfismo que tenía un autovalor 2 y otro que tenía autovalor 0, tú dices, eso no puede ser, porque el 0 y el 2 no son autovalores con módulo 1, por lo tanto te sirve para descartar que esa aplicación no es una isometría y no me tengo que poner a comprobar cosas ni nada. Ujú. ¿De acuerdo? De acuerdo.